El Bukele colombiano. Vamos a llamar así a este video. Qué bonito es cuando nos llevan a esa fantasía de tener un régimen como el de El Salvador y acabar con la delincuencia y grupos al margen de la ley. Antes quiero hacer énfasis aquí, y es que a Colombia, o mejor dicho, a la política de la extrema derecha, no les conviene una paz total y mucho menos lo van a permitir. Detrás de la figura que se volvió tendencia en TikTok, de esos trajes caros de diseñador y aquella retórica populista que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, se esconde la pobreza extrema que se ha multiplicado, donde una familia se está quedando con las tierras del país y donde cuestionar al régimen puede costar tu libertad. Usted puede deslizar en este momento si así lo desea, pero quise hacer este video para que entiendan que no todo lo que brilla es oro. Y sí, debo admitirlo. Personalmente estuve de acuerdo con el primer gobierno de Nayib Bukele, pero el problema de la política es cuando toca tu ego. Si la política toca tu ego, ya estás perdido y condenado a vivir de ella. Bukele cautivó a gran parte del mundo con su guerra contra las maras del Salvador. Nadie puede negar que esta osadía pudo ser una estrategia que daría un respiro a ese país. El Salvador pasó de una tasa de 55 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2018 a una tasa de 2.4 en años recientes. Pero la pregunta de los organismos internacionales y de derechos humanos que se hacían a menudo es, ¿a cambio de qué? En la actualidad, El Salvador registra más de 123.800 personas tras las rejas, que significa que el 2% de toda la población adulta de ese país está en la cárcel más grande del planeta. Investigaciones periodísticas revelaron que a los policías se les exigía cuotas diarias de capturas. Si no arrestaban 3, 4 o 5 personas al día, eran sancionados y esto daba como resultado una redada masiva a ciegas. El propio gobierno de Bukele tuvo que admitir que al menos 8.000 personas encarceladas eran completamente inocentes. Organismos de derechos humanos estiman que la cifra real es muchísimo mayor. Y lo peor, bajo este régimen legal, te detienen sin derecho a un abogado, sin que te digan de qué te acusan. Y los juicios son colectivos, donde un juez condena hasta 500 personas al tiempo sin ni siquiera mirar tu nombre o tu apellido. El horror de los penales como el Secot han sido catalogados por expertos internacionales como crímenes de humanidad. Organizaciones jurídicas humanitarias confirman que al menos 500 personas que han muerto bajo la custodia del Estado y la gran mayoría sin haber recibido nunca una condena o un juicio justo. Los informes describen palizas sistemáticas, descargas eléctricas, estrangulamientos y negaciones de medicamento, y la parte más oscura del plan, el régimen descubrió que esa maquinaria del terror judicial sirve para más que asustar a las maras, sirve también para silenciar a la oposición. Informes de organizaciones civiles han documentado al menos 86 presos políticos en las cárceles y más de 240 activistas bajo persecución penal. Líderes comunitarios que protestan contra expropiación de tierras. Sindicalistas que exigen salarios atrasados y defensores de derechos humanos han sido capturados bajo el mismo cargo fantasma de agrupación ilícita. Cuestionar el gobierno te convierte legalmente en un criminal. Este control total se consolidó destruyendo la separación de poderes desde sus cimientos. Todo comenzó con la toma militar del Congreso y un golpe técnico y a la justicia, donde el oficialismo destruyó de forma fulminante a los magistrados de la Corte Suprema para imponer a jueces leales a Nayib Bukele. Con el poder judicial capturado, el régimen manipuló la Constitución que prohibía la reelección. Primero, forzaron una habilitación express y después la Asamblea aprobó una reforma para permitir la reelección indefinida, extendiendo el mando presidencial a 6 años primeramente, que son los que están transcurriendo ahorita mismo en este momento de Nayib Bukele. Como también eliminaron la segunda vuelta. Al controlar todo esto, Bukele eliminó los contrapesos democráticos gobernando sin límites, sin fiscalización. Ha diseñado el marco legal perfecto para quedarse de forma indefinida en el poder, convirtiendo lo que era una república en una autocracia absoluta. Ahora hablemos de la riqueza personal. En junio de 2019, asumir la presidencia Nayibú
le declaró un patrimonio de $2,5 millones, donde los terrenos representaban apenas $170,000. Una rigurosa investigación del diario del País reveló cómo la familia presidencial multiplicó por 12 las extensiones de sus tierras. Durante su gestión compraron 34 nuevas propiedades de lujos y fincas de café que suman 231 hectáreas valoradas en más de $9 millones. Pasaron de ser comerciantes acomodados a ingresar de golpe al selecto 2% de los mayores terratenientes de café en el país. Encima de esto, sus hermanos Karim y Joseph, quienes operan como asesores principales del presidente, sin tener un cargo público oficial, fundaron una empresa llamada la Agencia SA. A través de ella adquirieron al menos 5 inmuebles en el histórico de San Salvador por un valor de casi $3 millones. Y estas compras se hicieron justo después de que el propio Bukele firmara la ley Aplan, la cual exonera impuestos sobre la renta por 10 años a las inversiones en esa zona exactamente. Es decir, el presidente legisla beneficios fiscales y su familia compra los edificios que se benefician de ellos. La ironía no termina ahí. En redes sociales, el presidente presume su exclusiva marca de café que vende en Amazon y en aeropuertos. Lo que no menciona es que la sociedad dueña de esa marca recibió millonarias inyecciones de capital de sus otras empresas familiares. Eso no lo menciona. Mientras esto ocurría, la Asamblea Legislativa, controlada exclusivamente por su partido, aprobó 17 leyes diseñadas específicamente para financiar y rescatar el sector cafetalero, más de $640 millones. El Estado financió el sector donde el presidente compite y mientras muchos ciudadanos viven el día a día. El medio del foro destapó que el gobierno salvadoreño gastó $1,5 millones de fondos públicos para comprar 3 terrenos privados en el exclusivo condominio presidencial. Los sueños para construir una nueva imponente mansión presidencial, todo esto ocurre bajo un blindaje absoluto. La Corte Suprema, aliada al mandatario, puso bajo estrictas reservas de confidencialidad todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Todos ellos están blindados porque hacen parte de la alianza de Nayib Bukele. Todo queda bajo el colchón y nadie puede auditarlos. Nadie puede siquiera investigarlo. La transparencia murió en su totalidad. Ahora hablemos de la gente que vive en los cantones y en las colonias. La propaganda inicial te habla de los Bitcoin, Miss Universos y los estadios nuevos. Pero los datos del Banco Central de Reserva de El Salvador muestran una película de terror económica. Entre el 2019 y el 2026, el costo de la vida en el país se disparó al 30%. Este brutal encarcelamiento empujó a casi 140,000 personas a la extrema pobreza. El empleo formal está estancado. Apenas 1/3 de la población goza de un trabajo digno y estable. De hecho, para inicios del 2026, el 66% de los hogares salvadoreños subsisten gracias a su empleo y a la informalidad. Las remesas familiares que reenvían dinero de los migrantes que viven en los Estados Unidos. Incluso esos rozan aproximadamente a los $10,000 millones anuales y representan el 25% del PIB. Según las encuestas de universidades centroamericanas, 9 de cada 10 salvadoreños afirman que la economía familiar empeoró o se mantuvo igual de estancada. Y el 45% señala que el desempleo y el costo de vida son las peores crisis del país. ¿Por qué? Si todo es tan grave, ¿por qué nadie protesta? ¿Por qué no se ven protestas masivas en El Salvador? Porque el miedo cambió de bando. Pero no desapareció. El régimen de excepción era para capturar pandilleros. Se convirtió en una herramienta de control político total. Cualquiera que critique la gestión económica o denuncie corrupción es catalogado inmediatamente en defensor terrorista o en un criminal. La persecución a la prensa independiente ha escalado a niveles de dictadura clásica. Periodistas han sufrido allanamiento en sus hogares sin órdenes judiciales para confiscar sus computadoras, para confiscar sus casas. Incluso en el Congreso, que defiende al régimen de Nayib Bukele, se expidieron leyes
que lo facultan para tomar esas decisiones contra las personas que pueden informar y decirle al mundo la realidad de todo lo que está pasando en ese país. Los periodistas informales o aquellos ciudadanos que por sus propios medios deciden hacer sus grabaciones y exponer lo que está pasando en su país, también son presionados, también son oprimidos y son llevados a prisión. Todo está censurado en ese país, pero la fachada se está agrietando. No puedes sostener un milagro social cuando tu familia multiplica sus millones y propiedades, mientras que provocas que 140.000 personas caigan en la miseria y encierras a miles de inocentes para llenar estadísticas de efectividad. El Salvador cambió de un terror a otro. Pasó de las extorsiones de las maras al miedo institucionalizado por un régimen autocrático. Ahora les pregunto su opinión con la reelección indefinida ya aprobada. Y peor aún, la economía asfixiada. ¿Cómo creen que termine la historia de Bukele cuando la propaganda, TikTok y las redes ya no sean suficientes para esconder el hambre y hacer de la figura simplista de este señor un héroe en medio de la miseria y la corrupción? ¿El fin realmente justifica los medios? ¿Se puede justificar la destrucción de la democracia, el enriquecimiento familiar y el encarcelamiento de miles de inocentes a cambio de calles seguras? ¿Se puede justificar eso? El pueblo salvadoreño quería esto, pero jamás se le consultó cuál sería el precio. Para finalizar, les hago esta intervención para aquellos que anhelan un Bukele en su país. Cuando Bukele tenía alrededor de 2 o 3 años en su primer periodo, me gustó lo que estaba haciendo por su país. Claro que sí, lo admito. Pero al mismo tiempo me cuestioné lo que está pasando justo ahora. ¿Qué hará Bukele cuando ya no hayan pandilleros en El Salvador? ¿Encarcelará a inocentes para mantener su narrativa y su rating? No se trata de ser un adivino ni nada de eso. Solo que el sabor del poder y el dinero ciega a quienes son débiles. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial para un amigo que idolatra a este señor. Espero que con este largo pero interesante material pueda sacar las conclusiones y no me vengan con el cuento que eso es una persecución que tienen en contra de Nayib Bukele, que tienen porque no les gusta, porque la izquierda, porque no, aquí no se trata de izquierda, aquí no se trata de derecha. E incluso Nayib Bukele en algunas ocasiones ha asegurado que él es de izquierda. Pero el punto aquí no tiene que ver con la ideología, sino de ver cómo una persona ha sustraído y ha dañado la constitución de su país para apropiarse y convertirse en un dictador. Puede que ahorita parezca algo simple, algo que está ocurriendo, sí, porque todos lo pueden averiguar en internet, todo lo que yo acabo de referir, allí está consignado cada uno de estos datos. No es algo que me inventé, ni mucho menos, incluso periodistas ya lo han relacionado, he recibido cierto apoyo de este material por medio de parte de ellos, pero tómese el tiempo de siquiera imaginar si nosotros tuviéramos un presidente en Colombia que hiciera lo que está haciendo Nayib Bukele. Acabó con la delincuencia, perfecto, que eso naturalmente aquí en Colombia no es así de fácil. Estamos hablando de unas maras, de unas pandillas en un país que es prácticamente un cuarto de lo que es Colombia. Y donde hay tantos grupos al margen de la ley, no es tan fácil. Créanme que no es así de sencillo. Pero supongamos que lograran extinguir todas esas fuerzas y todos esos delincuentes, todos esos grupos al margen de la ley, y que usted al poco tiempo no pueda ni siquiera hablar, no pueda ni siquiera expresarse, independientemente si es de derecha o de izquierda, y no tiene absolutamente nada. Usted aquí no puede decir, no, pero es que lo de izquierda o los de derecha, no. Está totalmente prohibido decir algo en contra de Bukele o siquiera una insinuación, porque se va preso. Y créame, no le van a preguntar ni su nombre, ni su apellido, ni dónde vive, ni siquiera le van a decir por qué lo están juzgando. Automáticamente lo ponen preso. Entonces reflexione y vuelva a preguntarse si realmente quiere un Bukele en Colombia.